Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia, que hoy titulé Complacer para sobrevivir. Y quise dedicarle el episodio a este tema porque me he dado cuenta que yo hablo mucho de las tendencias de respuesta de ataque, de huida o de congelada, pero había hablado muy poco de esta otra tendencia de respuesta que es la complacencia. ¿Cómo se ve la complacencia? Esa dificultad para decirle no a los demás, esa necesidad de no querer decepcionar nunca a nadie, de quedar bien con todo el mundo, de estar buscando validación externa constantemente, como de tenerle tanto miedo al rechazo. En fin, todos estos son ejemplos de una personalidad complaciente. En términos muy sencillos, esa necesidad de complacer a los demás, que se vuelve como casi compulsiva, se trata es que terminamos siempre priorizando las necesidades, deseos y anhelos de los demás por encima de los nuestros. Y si bien es completamente saludable y apropiado considerar las necesidades de otros, pues porque somos seres sociales, ¿no? Y nos necesitamos unos a otros y porque buscamos armonizar y estar bien, ya caer en ser complaciente va mucho más allá de eso, porque caer en la complacencia se da a expensas de nuestro propio bienestar y porque no lo estamos haciendo porque realmente es lo que queremos, sino lo estamos haciendo es para ganar aprobación, para ganar aceptación, para tener validación, incluso muchas veces de personas con quienes ni siquiera tenemos una relación significativa, con que nos brinca en automático. Me pasaba hace poco con alguien que tuvimos un encuentro como muy rápido, casual, y esta persona terminó como más o menos invitando al otro a hacer algún día que ni podía y fue como, hey, ¿y por qué hiciste eso? Y era como en el momento hubo algo medianamente incómodo y la tendencia de esta persona es como invitarlo a algo como para querer agradar. Entonces nos brinca con una persona que nos acabamos de encontrar en cualquier lugar. Esta tendencia de comportamiento se conoce como tener una respuesta de apaciguamiento o de fusión y es un mecanismo de supervivencia que activamos ante la percepción de un peligro potencial como los otros mecanismos de defensa que tenemos, que pueden ser el ataque, la huida o la congelada o mimetizada. Ahora, estas otras que les digo son respuestas activas para ponernos a salvo, ¿no? Mientras que esta de la fusión o la complacencia es un mecanismo de defensa mucho más pasivo y mucho más sumiso. Las personas con esta tendencia de respuesta buscan la seguridad mediante la fusión de sus deseos, sus necesidades, sus gustos y sus demandas con las de otras personas. Se comportan la mayoría del tiempo como si creyeran que para ser aceptados en cualquier tipo de relación tuvieran que renunciar a sus necesidades, a sus derechos, a sus preferencias, a sus gustos y hasta a sus límites, a ceder siempre ante los demás, o sea, dejan de importarse ellos y siempre pasa a estar primero el otro. Estudiando para el episodio encontré que quienes tienen esta tendencia por lo general son hijos de por lo menos un padre o una madre narcisista que usa o usó en el pasado amenazas, críticas o menosprecio para que estos chiquitos siguieran siempre sus preferencias o sus decisiones, las del padre, y así impidieron el desarrollo de un autoconcepto sano y los hicieron volverse totalmente moldeables y dependientes. Es por eso que estas personalidades ante una amenaza percibida, que para un niño puede ser desde un desacuerdo con el cuidador hasta la posibilidad de perder realmente el apoyo o la aprobación, adoptan esta conducta sumisa de dar gusto como una forma de apaciguar ese peligro potencial.
Se activa entonces esta respuesta de la complacencia, de ser excesivamente serviciales, de hacer lo que sea necesario para evitar la confrontación con los demás. Básicamente se trata de mantener la paz a toda costa, al precio que sea, aun si ese precio es mi propio bienestar, mis gustos y lo que a mí me parece. Es un comportamiento aprendido, hey, esto lo quiero resaltar. Porque les digo, está bien que uno a veces quiera buscar un entorno armonioso y negociar unas cosas, pero esa actitud de servilismo, de complacencia, de a mí todo me parece perfecto, en donde me pongan, así sean entornos súper diferentes, yo estoy bien con todo, es un mecanismo de respuesta aprendido por lo general de chiquitos porque aprendimos que ser así era mejor que expresar nuestra propia identidad. ¿De dónde aprendemos o por qué surge este comportamiento? Normalmente por las siguientes razones. La primera, porque buscábamos evitar el conflicto y mantenernos a salvo. El propósito principal de cualquiera de las respuestas al trauma es mantenernos a salvo, es mantenernos vivos y alejarnos de las amenazas del peligro. Yo por eso pongo que son mecanismos de supervivencia. Atacar a alguien es un mecanismo de supervivencia. Huir o escondernos es un mecanismo de supervivencia, mimetizarnos o congelarnos es un mecanismo de supervivencia y ser complacientes es un mecanismo de supervivencia aprendido. Aprendimos a ser así porque nos dimos cuenta que si no éramos así nos iba a ir muy mal. Y una forma de evitar los conflictos con los demás, especialmente con nuestros cuidadores cuando éramos chiquitos, es portarnos como el cuidador quiere que nos portemos, ¿no? O sea, si un niño se porta mal, muy probablemente va a tener consecuencias. Y esto es normal, ¿no? Todos los chiquitos y los adultos corregimos a los chiquitos. Ey, pero si siempre que un niño va en contra de lo que su figura cuidadora o papá o mamá quiere o piensa o hace o cree o dice, y cada vez que piensa, cree o hace diferente de lo que los papás o las figuras de autoridad quieren, recibe consecuencias emocionales traumáticas o duras como la crítica, el castigo, el desprecio, la amenaza o el juicio, cabe la posibilidad de que este chiquito aprenda a volverse complaciente y sumiso para evitar esas consecuencias negativas, porque en un niño el daño emocional que genera el rechazo de la figura cuidadora o de autoridad es total. Entonces, por eso hay un grupo de niños que aprenden a ser los buenos, ¿no? O a ser los que siempre hacen todo bien, o los perfectos. ¿Por qué? Porque aprendieron que al ser así tienen menos conflictos y menos daño emocional. Y lo repiten tantas veces que lo cargan y lo llevan a su vida adulta y a todas sus demás relaciones. ¿Cómo se ve esto en un adulto? Son esas personas a las que saben, todo les parece bien, que siempre son políticamente correctas, que siempre hacen lo que todo el mundo espera, que nunca dan opiniones personales, nunca comparten sus sentimientos o su opinión y como que se amoldan a todos los grupos. ¿Por qué? Porque les da miedo ser juzgados o dejados de lado. Les da pánico porque aprendieron de chiquitos que oírse a ellos mismos y dar su opinión los dejaba solos. Entonces, de chiquitos sabían que necesitaban de los demás para sobrevivir, entonces aprendieron a complacer. Pero ojo, ahí está la grandísima trampa, y es que si bien cuando chiquitos la necesidad de apego con otros está por encima de la necesidad de autenticidad, pues porque literalmente dependemos de nuestros cuidadores, papá o mamá o quienes sean para sobrevivir, de adultos, seguir prevaleciendo el apego y dejar de lado nuestra autenticidad y nuestra voz nos lastima mucho más. Entonces, creo que llega un momento en la adultez en el que se tiene que revertir esa primacía de la necesidad de apego y tenemos que por lo menos ponerla en un balance sano con la necesidad de autenticidad, que es permitirme ser yo mismo. ¿Y qué pasa con las personalidades complacientes que se han dedicado tanto a ver afuera cómo me tengo por qué portar? Que muchas veces la verdad es que ni siquiera saben qué es lo que de verdad les gusta
o qué es lo que de verdad quieren. Eh, Parece muy loco, pero es verdad, y son personalidades que uno lo sienta decirle de verdad qué opinas, sacando la opinión de los demás o de las relaciones que sean importantes para ellos y les queda muy, muy difícil tener una respuesta porque se desconectaron 100% de su autenticidad. La segunda razón por la que se genera esta tendencia de respuesta de complacencia es porque de chiquitos o de niños este tipo de personalidades necesitaban satisfacer más las necesidades de sus padres o de sus cuidadores que las propias. ¿Ok? Cuando lo sano y lo correcto es que el cuidador o el adulto satisfaga las necesidades básicas del chiquito, ¿no? Todos de chiquitos, ahora bien, necesitamos de alguna manera u otra satisfacer las necesidades de nuestros padres de alguna manera, o sea, ayudar, porque era es un esfuerzo de comunicación mutuo, sobre todo cuando somos bebés. Por ejemplo, cuando hay un bebé y uno de papá o de cuidador no sabe cómo ayudar muchas veces al bebé si el bebé no se sabe comunicar. Entonces, chiquititos, los bebés lo único que saben es el llanto y el llanto lo utilizan para todo, para tengo hambre, para tengo sueño, para necesito que me cambies, para me duele la panza, para todo. Entonces, como el papá no entiende siempre, el bebé va aprendiendo diferentes tácticas para descubrir qué le sirve para llamar la atención de sus padres y de sus cuidadores. Y esto me pareció una locura porque los bebés en esa inteligencia innata van aprendiendo a ajustar sus comportamientos para llamar la atención de sus cuidadores y así mostrarles qué es lo que me está pasando. Me duele la panza o tengo hambre, lo que sea. Entonces miren que cuando yo me acuerdo con mis hijas, hay llantos diferentes, ¿no? Está el llanto de rabia o está el llanto de hambre y uno como de papá como que coge oído porque ellos empiezan a desarrollar esa habilidad. Pero esa habilidad de comunicación no se queda solo con el llanto. Cuando vamos creciendo y vamos viendo que hay cosas con nuestros papás o nuestros cuidadores que nos funcionan y otras que no, generamos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta y en nuestra personalidad diferentes tendencias para lograr lo que queremos o por lo menos para evitar lo que no queremos, que creo que es lo que pasa con esta personalidad complaciente. Entonces, si crecimos con padres o cuidadores que nos castigaban emocionalmente de una manera fuerte por no hacer las cosas como ellos querían o por no creer lo que ellos querían, normalmente el castigo era que nos ignoraran, que nos rechazaran y sentirnos no vistos. Y sentirse así de niño origina unos traumas horribles. Y para evitar sentir eso, los niños muchas veces crean caracteres complacientes para evitar esa sensación de abandono, de rechazo, de crítica o de juicio. ¿Por qué? Porque no le estoy dando gusto a mis papás en lo que ellos quieren, en lo que ellos creen, en todo. La tercera razón por la cual se puede generar esta personalidad complaciente es porque aprendimos a ser el mediador en nuestros entornos. ¿Por qué? Porque al mediar lográbamos mantener nuestro ambiente o nuestro entorno más predecible. Nuestro sistema nervioso ama la previsibilidad. No sé si me inventé una palabra. Y lo que no es previsible es una fuente de ansiedad. ¿Y qué genera ansiedad? Lo que no conozco, lo que no sé qué va a pasar. Cuando el entorno de uno es un entorno alegre, relajado o por lo menos tranquilo, uno no tiene que estar tan pendiente de lo que pasa. Pero cuando vivimos en un entorno de conflicto entre nuestros cuidadores, conflicto entre papá y mamá, conflicto por lo que nos dicen que está pasando, en un entorno en el que en cualquier momento alguien puede estallar por cualquier cosa, aprendemos muy rápido a buscar mediar y volvernos el que soluciona la situación para evitar que estalle el conflicto y así evitar la incomodidad que me genera. Entonces, se genera esta personalidad complaciente y de mediador entre las partes para reducir las peleas entre familiares y entre cuidadores como un mecanismo de defensa para garantizar que mi entorno esté siempre calmado.
En la adultez, esto puede manifestarse como esas personas que son el centro de la familia, el núcleo, los que se hacen responsable de todos, los que yo soy el que hablo con todos para mantener la paz. O también se puede ver en esas personalidades que viven como excusándose por todo. Ay, qué pena que cuando no han hecho nada con los demás simplemente por evitar el conflicto. Y es que es una forma como de autocensurarse solo para mantener las cosas tranquilas, ¿no? Yo mejor no digo que esto no me gusta porque es que va ahí no sé quiéncito se altera o pelean o en fin. Otra siguiente razón por la cual podemos generar esta personalidad complaciente es que necesitamos la validación de los demás para confirmar nuestra realidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí sin duda sí, que uno alguna vez se ha sentido bravo o herido por alguien porque algo pasó y cuando uno lo comenta después le dicen como, nada que ver, eso no fue así. Y como que se lo voltean a uno y eso se siente re confuso, ¿no? Uno queda como, ¿será que me enloquecí? ¿Será que no fue así? Si eso es uno de adulto, imagínense uno de chiquito, lo confuso que puede ser que uno exprese algo y le digan que no, que nada que ver. Entonces, sentirse invalidado es muy abrumador de grande, imagínense de chiquito, pues aterrador. Entonces les doy un ejemplo. Si por ejemplo uno a los 5 años hace una pataleta porque se le perdió, no sé, el muñequito con el que dormía por las noches. Pues sin duda, si uno lo mira con ojos de adulto respecto a todo lo que pasa en el planeta, pues nada que ver, insignificante. Pero sin ninguna duda para ese chiquitín de 5 años es su vida entera. Entonces, si a uno le pasa eso y hace una pataleta y la respuesta del cuidador es cariñosa, comprensiva, valida la emoción, diciéndole sí, la emoción es apropiada y le explica, independientemente de que el muñeco aparezca o no, esto hace que el chiquito se sienta más seguro. ¿Por qué? Porque sus emociones y su realidad fueron aceptadas y validadas, ¿no? Entonces ahí pues hay dolor porque se perdió, pero me validaron. Pero si la respuesta del cuidador ante esa situación es, ay, nada que ver, eso es una pendejada, era un pinche juguete o eso es una bobada, para de llorar ya, estás exagerando o estás haciendo una pataleta por nada. Eso para ese chiquito de 5 años puede ser realmente traumático. Y eso hace que ese chiquito empiece a creer que su realidad y sus emociones o no son válidas o no son reales. Y empieza a dudar de sí mismo y de su interpretación del mundo. Y empieza a creer, ojo que esto es tenaz, que sus emociones están mal. Como adulto, ese niño es muy posible que dude mucho de si una realidad le está haciendo daño o no. Es muy posible que cuestione su realidad. Es muy posible que si lo maltratan y lo invalidan lo piense 30 veces. Y por eso es muy posible que se vuelva complaciente porque duda de sí mismo y de su interpretación de la realidad. Entonces, son esas personalidades que repasan la misma escena como 30 veces para ver si sí estuvo bien lo que hice y si sí estuvo bien lo que sentí, porque no sé, o no es tan grave, o que minimizan lo que, no fue tan grave, ¿no? Pero es porque dudan de su interpretación de la realidad. Y esto lo puede llevar a uno a terminarse sintiendo culpable, hasta si cuestiona simplemente la opinión de alguien más y lo lleva a volverse hipercomplaciente y sumiso. Bueno, ya que vimos las posibles causas y de dónde sale, ¿qué podemos hacer para reducir esas conductas complacientes que aprendimos para sobrevivir? Y es que lo primero es que reconocer cuando se activa cualquiera de las respuestas al trauma, sea la complacencia, la agresión o la huida, es muy difícil. Yo en consulta oigo mucho, pero hey, ¿yo por qué soy así? O peor es, cuando ya lo identificamos, es que no logro aprender, yo no logro cambiar. Hey, no vamos a cambiar de la noche a la mañana un comportamiento aprendido de chiquitos y menos cuando nos sirvió para sobrevivir. Y creo que el primer paso es darnos cuenta que tener esos mecanismos de defensa, aunque no están chéveres y no nos encanten, es una señal de que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso están sanos porque están brincando para mantenernos a salvo. Entonces yo creo que la primera recomendación es reconocer, hey, hay algo acá que está funcionando bien cuando me brinca esto, ¿no? Es darnos cuenta que
nuestro sistema nervioso está cumpliendo su función de una manera que no está chévere, de acuerdo, pero es que quién es perfecto y cuándo está chévere todo nunca. Entonces, darnos cuenta que se nos está activando es porque hay algo en nosotros que nos está mostrando, aquí hay una percepción de amenaza. Entonces, una vez que me doy cuenta, hey, algo está funcionando acá porque me está brincando, lo cual ya les dije es una buena noticia, no lo vamos a dejar de hacer de la noche a mañana porque está incrustado en nosotros, van las siguientes recomendaciones para acompañarnos. Tener la capacidad de decirnos a nosotros mismos, hey, hey, aquí estoy cayendo en mi comportamiento de complacencia, pie de página, sin darnos látigo, sin darnos palo, sin, ay, yo otra vez en lo mismo, yo es que no cambio yo o no aprendo. Nada que ver, es simplemente ser consciente y como dicen tanto en meditación y en yoga, ser el observador, ¿no? Tener la capacidad de verlo allá, porque es que la verdad no puedo arreglar algo si no sé que está ahí. ¿Listo? Entonces, cuando yo sienta que me estoy activando, cuando yo sienta que me estoy volviendo complaciente, que me estoy poniendo de último, estoy poniendo primero al otro y me dé cuenta, puedo tener como un monólogo interno de, hey, ahí estoy cayendo otra vez y paso a, gracias sistema nervioso por quererme mantener a salvo, pero la verdad es que este no es un caso de vida o muerte, como el ejemplo que les ponía del encuentro al principio del podcast, o sea, un encuentro con alguien de, hey, qué pena, esta es mi mesa, de ahí no tengo que brincar a, ¿quieres que nos veamos mañana? Solo porque me da pena decir lo que es correcto para mí, porque me acostumbré. Entonces ahí simplemente me veo y digo, hey, volví a caer, tranquilizo a mi sistema nervioso, esto no es una amenaza real, me vi en el comportamiento y ya, y sigo adelante. Yo animo mucho a mis clientes a que, por ejemplo, conmigo en consulta y todo, se sientan tranquilos de decir lo que no están tranquilos de decir en otras ocasiones y, por ejemplo, acostumbro a cerrar mis sesiones diciéndoles, hay algo de lo que hubieras querido hablar hoy y de lo que no hablamos porque la sesión cogió por otro lado. Y eso es una oportunidad para que no sean complacientes ni con la sesión y digan, mira, sí, yo, y me ha pasado que algunos, aunque con un poquito de dificultad, pero lo logran decirme, no, ¿sabes qué? Sí, yo hoy quería venir a hablar de esto, pero nos pusimos a hablar de otra cosa y no lo hablamos y les doy el espacio para que se permitan oír su voz ahí. Y creo que es una forma, es un granito de arena, puede ser chiquito, pero es para que se vayan acostumbrando a decir lo que sienten y lo que piensan y lo que crean en un contexto y vean que es seguro, porque esta personalidad complaciente está literalmente muerta del susto con cualquiera. Entonces, darles espacios seguros ayuda mucho. Otra recomendación es tenernos mucho cariño y compasión durante el proceso, ¿no? No es darnos palo cuando caímos en la complacencia, no es darnos palo cuando caímos en el patrón repetido, porque y sobre todo cuando estamos iniciando procesos de transformación, si ya tenemos un crítico interno, sube la voz, ¿no? Porque pues usted ya sabe esto, entonces ¿cómo no lo ha aprendido? Y aquí hay que bajarle la voz al crítico interno, porque acordémonos que tanto el crítico interno como nuestro sistema nervioso lo que están tratando es de mantenernos a salvo. Y si llevamos años y años en modo supervivencia, no podemos esperar estar perfectos apenas nos damos cuenta que tenemos una respuesta de trauma. Entonces, seamos amables con nosotros, con nuestro cuerpo, tratémonos con cariño y motivémonos, o sea, que cada vez sea una rayita de, y lo hice otra vez, pero ya me di cuenta, como les digo yo a mis pacientes, yo no he dejado mis tendencias de respuesta en automático, yo lo que logro es cada vez darme cuenta más rápido que caí en automático y quedarme menos tiempo ahí, y eso ya es un hiper logro. La siguiente recomendación que no me canso de darles en este podcast es trabajar con alguien, con un terapeuta, salir de la complacencia y de cualquiera de nuestros mecanismos de defensa aprendidos es muy retador y muy difícil. Un terapeuta, el que ustedes escojan, lo que a ustedes les funcione, alguien en quien confíen y que esté preparado, ojo, sin duda es una base fundamental para que uno empiece a aplicar estrategias que le permitan salir del modo complaciente.
Yo les ponía el ejemplo de en sesión abrir el espacio para lo que uno diga. ¿No? Yo creo que funciona muy bien. Yo sin duda soy una fan de la terapia por lo que ha hecho en mí misma y por lo que veo que hacen las personas que acompaño. Y creo que trabajar con alguien puede además quitarle la carga de me estoy dando palo y puede hacerlo más liviano, más llevadero y podemos encontrar como nuevas formas de manejar esa situación, porque como les digo, pues primero es una respuesta de trauma y segundo, pues es una carga que llevamos muchos años y que va a costar dejar. Entonces, creo que trabajar con alguien, con un terapeuta y con alguien especializado siempre será ideal. Y como les he dicho en otros podcasts, yo en estos temas de salud mental y emocional prefiero pecar en exceso de lo que trato que no hacer nada, porque la verdad y sobre todo las personalidades complacientes, como les decía antes, perdón, se han alejado tanto de ellos mismos por sentirse seguros que ya ni siquiera como que se conocen o saben qué les gusta. Y este tipo de personalidad cae muchas veces en que a veces dicen, ni sé quién soy realmente, ¿no? Tienen como una pérdida de identidad y va a haber un momento muy confuso entre realmente yo quién soy, yo qué quiero, qué me gusta, cuando uno empieza a trabajar y eso puede ser muy, muy confuso. Entonces, trabajar con alguien nos puede dar como línea, nos puede ayudar a reconocer nuestras fortalezas y a ver nuestras oportunidades de mejora con una perspectiva de crecimiento y no de darnos palo para que renazcamos y nos reconozcamos. Finalmente, en conclusión y para cerrar, yo hoy en día creo que trabajar a través de nuestros traumas puede ser un regalo muy poderosísimo, porque a veces el trauma o la grieta o la herida es la que muestra por dónde debe entrar la luz. Nunca va a estar chévere pensar que cuando chiquitos nuestras necesidades no se satisfacieron, y que no nos cuidaron, y que no nos dieron lo que nos quería, en fin, pero pues quedarnos ahí no va a llegar a ningún lado. Lo que sí podemos como adultos es reconocer qué fue lo que pasó allá, qué nos faltó y cómo podemos aprender a gestionarlo para vivir nuestra vida en el presente mejor. Y yo estoy seguro, y lo vivo en mí misma, que uno se agradece identificar esos patrones y empezar a trabajarlos. ¿Por qué? Porque sin duda, cuando chiquitos, en este caso, ser complacientes funcionó y sirvió para sobrevivir, porque literalmente necesitábamos de nuestros cuidadores para sobrevivir. Un humanito solito no lo logra. Entonces ahí tenía todo el sentido. Ey, pero ahora de adultos, esos apegos, esa complacencia, nos está haciendo mucho daño y nos está privando a nosotros de vivir una vida auténtica y real y está privando a los demás y al mundo de ese ser único e irrepetible que somos cada uno de nosotros. Entonces ya no se vale seguir complaciendo para sobrevivir. Y hoy los quiero invitar a oír la canción fabulosa Flowers de Miley Cyrus para que de adultos nos acordemos que nosotros podemos estar primero y que no tenemos que vivir siempre complaciendo a los demás. Espero que el episodio de hoy les aporte mucho, sobre todo a esas personalidades complacientes y a los que no la tenemos, a que entendamos a esas personalidades complacientes que hay en nuestra vida. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.